Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primeramente Dios los bendiga a todos, Dios bendiga tu vida, y te invito a que puedas estar suscribiéndote, que nos dejes un me gusta, que nos dejes un comentario, que nos sigas en nuestras redes sociales que están aquí en la descripción, Facebook e Instagram, y que también nos puedas seguir en TikTok, porque tenemos TikTok. Y bueno, vamos a hablar de la prédica, el querer como el hacer. ¿A qué se referirá? Ustedes se ponen a pensar muchas veces los títulos que nosotros les ponemos, que todo es para que ustedes también empiecen a preguntarse por qué esto está así, o por qué hablamos como hablamos, porque todo está en la palabra de Dios, todo está en la Biblia. Y ustedes tienen que leer junto con nosotros. Así como la prédica dice, vamos a tal versículo, ustedes también tienen que ir a ese versículo, así pueden entender lo que nosotros estamos leyendo, para que vean que no les estamos mintiendo y para que vean que realmente todo está escrito. El querer como el hacer. ¿A qué se referirá Dios con esto? Y si alguna vez ustedes se quedaron pensando que muchas veces queremos hacer cosas buenas, pero no nos salen como nos gustaría. Bueno, escuchando la prédica se van a dar cuenta de qué es lo que quiere Dios y cómo lo quiere hacer también. De lo que quiere hacer en tu vida y de lo que hace también en la nuestra. Dios te bendiga mucho, te dejo en la prédica. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Solo dos versículos, porque en estos dos versículos hay mucho para entender. Dios habla de una manera muy categórica, así como siempre nos habla, de una manera contundente que podamos entenderlo, que podamos ver y comprender el plan de Dios, su plan perfecto. Nosotros hacemos planes en nuestras vidas cotidianas, pero no siempre los llevamos a cabo, o no siempre es el plan que nos sirva, el plan efectivo. Muchas veces planificamos, todo el tiempo planificamos, proyectamos, pero las cosas no salen como nosotros queremos. Gracias a Dios muchas veces Dios interviene y hace que esos planes se caigan, no se lleven adelante, porque seguramente serían de más fracaso para nuestra vida, de más dolor. Muchas veces nuestros planes cayeron y si los llevamos a cabo caprichosamente, pagamos después consecuencias que por mucho tiempo van a marcar nuestra vida, ya sea espiritualmente, emocionalmente y otras veces económicamente. Y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana para entender mucho más de lo que Él nos enseña, ¿verdad? De sus misterios, de lo que la gente no entiende. La gente normalmente que camina por este mundo no se da cuenta de esta verdad, de la verdad de Dios, de su palabra, de las cosas hermosas que encontramos en ella, de la verdad, de la guía perfecta. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que el Señor, nuestro Dios, produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando escuchamos esa frase, vemos el llamado de Dios, el llamado de Cristo. Nuestro Señor Jesús siempre actuó con un llamado, ¿no? Ven, lo llamó a los pescadores y le siguieron, ven, y lo seguían. Cuando sentimos el llamado de Cristo, es difícil resistir ese llamado. En algún momento vas a obedecer a ese llamado, ven, seguime. Y podemos ver en ejemplos que producen realmente fortaleza de magnitudes inimaginables en el plano natural. Cuando Jesús lo llama a Pedro en medio de esa tormenta, en medio de esa gran tormenta, de ese oleaje, ¿no? Y dice, Señor, si me llamas, yo iré. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, ¿verdad? Camina sobre el agua, caminó en fe, caminó ante el llamado de Jesús. Pero había un detalle, ¿no? Empezó a ver que las olas, el oleaje, la tormenta, el viento. Y cuando Pedro empezó a ver eso y dejó de mirar a Jesús, empezó a perder esa fe y hizo que empiece a hundirse, ¿verdad? Nosotros pasamos siempre por tormentas en nuestra vida. Continuamente pasamos por tormentas. Pero también, como Pedro, damos nosotros nuestros pasos. Y dimos nuestros pasos desde un principio, desde el momento de nuestra conversión. Y cada paso que hemos avanzado, cada paso que hemos hecho, fue porque Cristo sostuvo nuestra mano, sostuvo nuestro andar. Porque empezamos a dar testimonio. Ya dejamos de pensar tanto en nuestro problema y empezamos más a mirar a nuestro Señor. Cuando la sierva hablaba de enamorarse, de venir y sentir ese primer amor, es cuando no te interesan los desafíos, así como los desafíos que tuvo Pedro, nuestros desafíos, cuando tenemos a Cristo adelante, atrás y a los costados, la tormenta disminuye, ¿verdad? La tormenta empieza a disminuir, los problemas se veían muy grandes, pero ahora empiezan a achicarse. Y empezamos a mirar con una mirada distinta, con una mirada diferente. Porque confiamos en Cristo, confiamos en nuestro Señor, confiamos en Él y sentimos que su mano, que su brazo es el que nos sostiene. Realmente sacamos fuerza de donde no sabemos, porque no sabemos de dónde viene esa fuerza hasta que entendemos que viene de Dios, que viene de nuestro Señor Jesús, que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Empezamos a ganar nosotros también esas luchas, empezamos a vencer ese mal tiempo con cada paso que vamos dando. Cada vez que tenemos las pruebas, cada vez que luchamos con la mentira, cada vez que luchamos con la corrupción, cada vez que luchamos con los malos deseos, cada vez que luchamos con nuestra ira,
Cada vez que empezamos a luchar y a pelear con mi mal carácter, cuando lucho con mi manera de hablar, cuando tengo enfrente ese pecado, esa falta, y le presentamos esa lucha, son esas batallas, esos pasos que damos, testificando que tenemos un Dios poderoso, un Dios que pone en nosotros el querer y también pone el hacer, porque empezamos a cambiar, empezamos a mirar las cosas de otra manera. Las cosas empiezan a cambiar y las empezás a ver de una manera diferente, de una manera muy distinta, porque empezamos a ver que fuimos fortalecidos y salvos por nuestro Señor Jesús, por Cristo. Pero cuando empezamos a dar esos testimonios, a atravesar las tormentas, a vencer los problemas, pasamos a otro nivel, a otra etapa. No solamente que somos salvos por Cristo, sino que somos salvos para Cristo, para la obra de Cristo. Qué lindo es testificar y dar muestra de su poder, ¿no? De su poder de transformación. Cuando vemos vidas cambiadas y renovadas, no solamente las propias, sino las de los demás, cada vez que vos predicaste o trajiste a alguien a su casa y realmente esa persona empezó a convencerse, empezó a entender y empezó a tener fe y decimos, wow, ahí está el poder de Dios. Ahí empezamos a hacer el trabajo para Cristo. No solamente caminamos por fe, sino que también empezamos a andar por obras. ¿Sí? Recuerden que tenemos que también tener buenas obras, no solamente decir yo tengo fe y quedarnos solamente con la parte de que yo soy un hombre de fe o una mujer de fe. También nuestras obras tienen que dar muestra de lo que estamos hablando. Y podemos ver en ese sentido, en Efesios 2.10, a ver si alguno puede encontrar Efesios 2.10. Amén. ¿Compartís Efesios 2.10? Porque no somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que no es posible ser cristiano y no cambiar nada, ¿no es cierto? No es posible decir que somos cristianos y vivir sin santidad, sin entender la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. No podemos decir que somos cristianos sin mirar en el espejo retrovisor de la vida y haber visto que fuimos, cuánta falta, cuánto pecado, cuántas cosas que a Dios no le agradaban teníamos cuando mirábamos atrás. Cuando miramos hacia atrás para nosotros mismos, cuando miramos hacia atrás para hacer un autoexamen, vamos viendo la obra de Dios, la mano y el poder, ¿sí? Lo que Dios puso en nosotros, el querer y el hacer. ¿Para qué? Para buena obra, para su buena voluntad. No podemos pasar por alto lo que fuimos. ¿Por qué? Porque de esa manera testificamos la gloria y el poder de nuestro Señor. No podemos pasar por alto eso. Santiago 2:17.
A ver si alguno está en Santiago. A ver. 2:17. A ver. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así dice el apóstol. Por lo tanto, tenemos que también mostrar esos frutos, ¿verdad? Tenemos que mostrar los frutos. Que no sea una fe falsa, ¿verdad? Hay muchas cosas que se falsifican hoy en día, ¿verdad? Hoy es fácil falsificar muchas cosas. Se falsifica la plata, se falsifican los metales, se falsifican las prendas de vestir, se falsifican hasta las plantas, ¿no es cierto? Esas plantas que a veces parecen tan reales, vos vas, te acercás y es de plástico. Hoy se falsifican muchas cosas. Hay falsificaciones de todo tipo. ¿Y con la fe qué pasa? Muchos tenemos una fe falsa, una fe que no crece, una fe que queda plana, baja, chata, que tal vez lo decimos, lo invocamos, pero nuestras obras demuestran todo lo contrario. Nuestras obras están ahí abajo, no damos frutos. Así como los árboles dan frutos, los cristianos también tenemos que dar frutos para que muestren qué cosa, el carácter de nuestro Señor. Recuerden cuando leíamos Gálatas 6 y veíamos los frutos del Espíritu, ¿sí? Y vemos todos los frutos del Espíritu uno por uno, vamos viendo, mencionando. ¿Quién puede cumplir con todos esos, con ese carácter? Ese es el carácter genuino, el carácter que solamente Cristo puede tener. Todos esos frutos a la vez. Pero bueno que nosotros empecemos también a poder dar frutos, aunque sea de a poco, pero empezar a mostrar que tenemos frutos, porque también vamos a mostrar que tenemos el carácter de nuestro Señor. Examinar siempre nuestro corazón para que nos permita cambiar. Porque normalmente nos equivocamos en un montón de opciones que nos dan, ¿no? Esta vida. Empezamos para que nos vaya bien en todo. Pero empezamos siempre buscando razones personales, de éxitos personales, para crecimientos personales. Y Dios piensa otra cosa. Dios tiene otra motivación para nosotros. Que sea, en vez de buscar para dar y ver frutos personales, para cosas personales, para nuestra propia vida, para nuestro propio egoísmo, Dios pretende que vos crezcas, pero para dar testimonio de la gloria de Dios. Así que muchas veces nos enfocan mal, para que te vaya bien en todo, amén, sí, por supuesto, pero primeramente tenemos que entender que todo eso sea para exaltar a Dios. Amén. Que todo sea para exaltar a Dios. Por eso Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, lo voy a repetir varias veces. Necesitamos mucho entender todo esto con temor y con temblor, como dice esta palabra, porque estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de una salvación. Buscamos problemas, buscamos solucionar problemas a corto plazo. Buscamos solucionar problemas cortoplacistas, ahora, mañana,
pero no pensamos en la salvación, no posamos en la meta a lograr, que es la eternidad. Cuando Él habla de la salvación, no habla de salvarnos de un problema ahora, o la semana que viene, no, está hablando de la salvación, de una vida eterna. Qué poco sabor tendría la vida si pensáramos como pensamos antes, ¿no? Que se termina la vida y ya está. Qué rápido que pasaría el tiempo y qué poca motivación tendría. Total, todo está perdido, como muchos piensan. Como tal vez pensábamos antes, no, estoy bajo tierra y listo, a otra cosa. ¿Qué pensamos de nuestra vida? ¿Qué pensamos de nuestro futuro? ¿Qué pensamos? ¿Cuánto crees en la vida eterna? ¿Te motiva el hecho de que estamos viviendo acá una vida de paso para estar en plenitud el día de mañana con nuestro Señor, con Dios en ese lugar? ¿Tu meta es esa o es simplemente tener un buen trabajo, casarte, tener hijos, envejecer, jubilarte y morir? La meta creo que debe ser mucho más allá de eso, sino que para encontrar esa salvación, como dice, con temor y con temblor, está hablando de que tengamos que vivir una vida de santidad, una vida en santidad. Ser cristiano es crecer también en santidad. Y si estamos vivos espiritualmente, nuevos, creciendo, es porque también vamos a crecer en santidad. Estamos vivos. Dios nos dio una nueva oportunidad. Dios puso un nuevo corazón. Y en ese corazón aceptamos cosas nuevas, aceptamos pensamientos nuevos, tomamos actitudes nuevas, aceptamos esta vida nueva y empezamos a crecer. Y cuando entendemos lo que Dios tiene, que es bueno, agradable y perfecto para nosotros, empecemos a ejercer esa santidad y empezamos a crecer junto a esa santidad. Cuando una persona muere, por ejemplo, con una deuda con el banco, ¿qué sucede? La deuda caduca, no hay más deuda. ¿Qué pasa con nosotros que estábamos en deuda espiritual? Teníamos una deuda por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Y nosotros qué pasó? Morimos a esa vieja naturaleza, ¿verdad? Por causa de Cristo. Teníamos una deuda enorme con Dios, una deuda impagable, una deuda imposible de pagar, porque no podemos pagarle a Dios todo nuestro pecado. ¿Qué pasó cuando morimos nosotros a ese viejo ser, a ese viejo hombre? ¿Qué pasa con nuestra deuda con Dios? Caduca. ¿Sí? Morimos a esa persona, morimos a esa vieja naturaleza. Y esa deuda a través de Jesús, a través de Cristo, que puso un nuevo corazón, ahora esa deuda caducó. Ya está. Ahora somos salvos. Ahora no le debemos más nada. Satanás a veces nos hace
dudar. Satanás, nuestro enemigo, muchas veces nos hace sentir de que vamos a ser culpables por siempre. Pero eso es algo que el enemigo pone en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, cuando quiere despertar nuestro viejo hombre. Muchas veces quedan residuos de las cosas viejas, de la vieja naturaleza. Recuerdo cuando mis tíos, mis tíos compraron los terrenos ahí en Villa Deportista y empezaron a hacer la casa. Lo primero que tuvieron que hacer es limpiar ese terreno. Estaba lleno de escombros, basura, plantas, cardos, había de todo. Pero empezaron a limpiar el terreno, empezaron a limpiarlo, empezaron a cortar el pasto, a sacar los cardos, hicieron su casa, pusieron tejido, empezaron a sembrar frutales, lechugas y se convirtió en un jardín. El terreno cambió completamente y hoy en día vas y decís, qué lindo lugar. Ves todo cambiado, todo lindo, todo perfecto, ¿no? Hermoso. Vivís la naturaleza y decís, qué lindo lugar. Agradable para estar, agradable para ver. Lo disfrutás mucho. Pero eso llevó un proceso. Llevó un proceso de limpieza, ¿no? De trabajo. Y ahora, cuando sale un cardo, por ejemplo, ¿cómo se ve? Se ve feo. Entonces, ¿qué haces? Vas y lo arrancás, ¿no es cierto? Vas y lo arrancás porque no condice con el lugar, no condice con el terreno, con lo lindo, con lo prolijo. Entonces vos vas y ¡pum!, lo sacás. Tal vez va a crecer, pero vas, lo arrancás, vos siempre haciendo fuerza, tratando de sacarlo de raíz hasta que un día no crezca más. Así es nuestra mente, nuestro corazón. El terreno está limpio, está preparado, es nuevo, pero a veces crecen cosas y las tenemos que seguir arrancando. 1, 2, 3, hasta que un día no va a crecer nunca más. Así es nuestro corazón, nuestros pensamientos. Antes no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque estabas acostumbrado al terreno sucio, al terreno desprolijo. Hay gente que vive así, en la desprolijidad, no le interesa nada, ¿no? Crecen los cardos, lleno de basura, lleno de escombros, y no hacen nada. Están acostumbrados a vivir con todo eso, como estábamos antes a lo mejor, a vivir espiritualmente así. No nos interesaba cómo estaba nuestro corazón. Para nosotros daba lo mismo. La mentira, el orgullo, el engaño, la falta de perdón, el odio, la ira. Era normal. Pero ahora que ese terreno está limpio, ahora que lo convertiste en un jardín, las cosas molestan. Y tenemos que seguir trabajando. Y nunca termina, parecería, ese trabajo, ¿no? Siempre aparece algo. Así que la muerte ya no tiene potestad en nuestra vida por causa de Jesús. La muerte ya no tiene nada que ver con nosotros, porque el pecado ya dejó de acosarnos de esa manera. Morimos, y con nosotros murió ese pecado impregnado. Vamos a leer el último versículo, en Romanos 6:11. A ver, Romanos 6:11. A ver qué dice la palabra del Señor. Miren qué dice. Romanos 6:11.
así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12 también. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Sí? Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Morimos, ya somos muertos a nuestros delitos, a nuestro pecado, ahora somos nuevos. Somos nuevos. Todas esas cosas pasan. Esas cosas pasaron. Recordamos la historia de Lázaro, ¿verdad? Todos recordamos la historia de Lázaro. Jesús fue, con una palabra lo levantó, ¿sí? Y le dijo a Marta, Jesús, que por causa de su nombre, del nombre, Lázaro, si creía en la vida eterna, y dijo, Lázaro va a ser levantado. Lázaro iba a volver a tomar vida. ¿Recuerdan esa historia? Y Jesús, con la palabra no, lo levanta. Lázaro seguramente no volvió como fue. Algo cambió en la vida de Lázaro. Dios nos da nueva vida, ¿no es cierto? Dios da nueva vida. Somos renovados, nacemos, morimos, volvemos a morir, nacemos con Dios. Pero nos da una nueva vida, una nueva manera de ver. Si Dios te da una nueva vida, te puede dar, podemos ver nosotros con una vida nueva, renovada, santificada, volver a mirar atrás cuando vivíamos como muertos. No, imposible. Tenemos una nueva vida. Podemos ver, como dije, en el espejo retrovisor para analizar, para examinar, pero nunca volver atrás para vivir una vida de muertos. Muertos. Ya dejamos atrás. Nuestro pecado caducó por causa del Señor, cuando el Señor dijo, acá está, he cumplido. Señor, en la cruz, ¿verdad? Hecho está. Cumplí. Cumplió con todo. Cumplió con ese plan. Así que, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón? Una nueva persona, una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Y esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón es el que tenemos que cuidar, así como cuidamos el jardín que recién comentaba, que recién ese terreno cambiado. No miremos la salvación de una manera distorsionada, mirando el pasado. El futuro es ya. El futuro es ahora. Ahora, con esta nueva naturaleza, con esta nueva vida, con el querer y el hacer que produce nuestro Señor Jesús, que es de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos la palabra del Señor.